la voz, el archivo. Y con nosotros tenemos a Juan Antonio Ennis, profesor de la Universidad de La Plata, a Vicente Lledó, de Hofstra University, a Mariela Oroño, de la Universidad de la República de Uruguay, y a Laura Villa, de Queens College. Y lo que vamos a hacer es, cada uno de los participantes de la mesa hablará unos cuantos minutos acerca de sus experiencias en aproximarse al archivo. Como sabrán, como se imaginarán, como lo habrán vivido, trabajar estos temas de la institucionalización de la lengua, las instituciones de la lengua, las ideologías de las instituciones, es un trabajo de archivo y de relacionarse con el archivo, de interpelarlo, de intervenirlo. Entonces nos gustaría empezar hablando un poco acerca de las experiencias que cada uno de ellos ha tenido, para luego empezar a tener una pequeña conversación donde lanzaremos una pregunta para que se active y luego bajaré el micrófono para que empiecen las preguntas por parte de todos ustedes. Entonces empezaremos, Vicente, empezaremos con los que tienen cuestiones técnicas Vicente, adelante. Bueno, en primer lugar, ¿me oyen bien? Sí. En primer lugar, agradecer al equipo técnico por la paciencia, ayudándome en mi presentación. Y en lo que al tema de la mesa redonda se refiere, mi experiencia más significativa ocurrió entre los años 2012-2013, cuando me comentaron, un profesor, compañero mío de la Universidad de California de Berkeley, me dijo que había un manuscrito titulado Observaciones de la lengua castellana que me podía interesar. Y entonces, y obviamente era una labor de archivo, tenía que ir a la biblioteca Bancroft en la Universidad de California en Berkeley y lo que ocurrió fue que me marché para allá y consulté el archivo directamente. Este manuscrito, que se titula Observaciones de la lengua castellana, formaba parte de un conjunto de folios impresos y también de manuscritos llamado la colección Fernán Núñez, que tiene como unos 602 folios y son folios y manuscritos que están datados entre 1475 y 1820. Es decir, es como un poco cajón desastre. Y realmente hay muchos manuscritos que no están fechados y obviamente el que me interesaba a mí no estaba fechado. Y por lo cual yo tenía que ir a visitar el manuscrito para datar el texto. Y lo hice con muchísimo gusto. Me marché y consulté la filigrana, que como ustedes saben es la marca del papel que nos puede ayudar dónde y más o menos cuándo se escribió ese manuscrito. Y descubrí que Observaciones de la lengua castellana había sido escrito hacia 1600 en la ciudad italiana de Milán, posesión hispana en aquella época también. Entonces, ¿qué ocurre? Que lo que hice fue primeramente una labor puramente filológica. Y cuando hablo de labor filológica me refiero a transcripción de texto y labor filológica paleográfica, es decir, fechar el manuscrito, transcribirlo y hacer un aparato crítico. Y entonces, una vez realicé aquello, me di cuenta de que ese manuscrito se podía meter en tres contextos. El primer contexto aparece, y lo pueden ver aquí más o menos, es parte del manuscrito, una letra da un solo sonido, y dos sonidos diferentes es forzoso que resulten de dos diferentes letras. Es decir, en una primera escala de significado existe una pronunciación correcta y una pronunciación incorrecta. Y la ortografía, la codificación, tiene que reflejar la pronunciación correcta. Y la pregunta, obviamente, es ¿cuál es la pronunciación correcta? Pues es esta. A ver, es más o menos esquemáticamente porque el manuscrito tiene tres o cuatro hojas. Es decir, la pronunciación correcta, nos dice el manuscrito, es, por favor, ustedes tienen que diferenciar la grafía G y J, frente a la grafía X, es decir, deben pronunciar jugar y deben pronunciar dicho.
y mostrando que la J tiene que ser sonora claramente, fricativa, y la X tiene que ser igualmente fricativa pero sorda. Muy bien, hay que diferenciar la Z grafía y la C cedilla, es decir, hay que decir pozzo, pozzo, frente a fuerza, fíjense la diferencia de sonoridad. Y luego la B y la V, hay que diferenciar gravemente, o sea, claramente, grave respecto a sabe. Y finalmente pronunciar la H, muy importante. Hay que decir Hatzer, no decir Hatzer. Muy bien. Entonces, segundo nivel de significado. Esta pronunciación correcta, que la ortografía debe reflejar, es propia de la zona sur de Guadarrama. ¿Dónde está Guadarrama? Guadarrama es una sierra que está encima de Madrid. Por lo tanto, la pronunciación correcta que defiende este manuscrito corresponde a Andalucía y Castilla la Nueva, ciudades como Sevilla, ciudades como Toledo, ¿de acuerdo? Y la pronunciación incorrecta, vemos ya la dicotomía, corresponde a Castilla la Vieja, norte del Guadarrama, es decir, Burgos, Palencia, Salamanca, etc. Muy bien, ese es el segundo nivel de significado. Y el autor nos dice, miren, hay señores que no pronuncian estas letras, pero deben de seguir la escritura de la gente que sí que pronuncia estas letras, ¿de acuerdo? Muy bien. Tercer contexto, y el manuscrito nunca menciona la ciudad de Madrid, pero mi labor como manuscrito me di cuenta, como en el archivo me di cuenta de que se podía meter este manuscrito en el contexto de la creación o del nombramiento de Madrid como capital del Imperio Hispánico. Ustedes saben que Madrid se convirtió en capital en 1561. Madrid ya existía, pero no como capital. Y lo que ocurrió fue que muchos hablantes de variedades diferentes del castellano emigraron a Madrid y se produce un proceso de colonización. Es decir, muchos hablantes hablan diferentes variedades y se produce primeramente una acomodación, nivelación dialectal, donde se eliminan los rasgos más extremos para facilitar la comunicación. Y al mismo tiempo, esto nos lleva a una simplificación. Entonces, parece ser que en Madrid el proceso de coineización estaba favoreciendo el habla de los castellanos del norte, es decir, los que no pronunciaban bien. Y vemos que hay una coineización que tira hacia el norte. ¿Qué ocurre? Que este texto implicaría una estandarización que pretende contrarrestar este proceso de coineización que estaba ocurriendo en Madrid. Obviamente, el habla de la capital iba a tener una influencia no solo en la península ibérica, sino en todo el imperio. Entonces, aquí vemos cómo se establece una relación entre estandarización y coineización, con lo cual se muestra además que no están tan separadas. La coineización puede afectar a la escritura, pero la escritura también puede afectar a la pronunciación, y esto es lo que pretende este manuscrito. Entonces, esto es como una narrativa, como una novela, como ven, que yo creé a partir de un manuscrito que simplemente pues, nos mostraba cómo se debía escribir en castellano. Era un tratado ortográfico. Pero lo cierto es que para crear esta novela, y lo digo exagerando un poquito, para crear esta novela, o sea, para mostrar mi condición de creador, me tuve que basar en criterios filológicos muy sólidos. Primeramente, una labor paleográfica importante, la letra, la filigrana, la transcripción, el aparato crítico, pero al mismo tiempo un contexto histórico también muy significativo, porque claro, la creación de una coina en Madrid necesitaba, al menos se produce primera o segunda generación, año 1600, creación de Madrid como capital 1561. Entonces, del ruido de este manuscrito que no estaba ni fechado, yo como creador de una voz, que no es simplemente una labor creadora per se, sino que tiene que estar basada en una labor muy rigurosa, todo lo posible de observación del archivo. Y en cierta manera esto nos hace ver que como investigadores nosotros somos también creadores. Y en esta creación yo impulsé o enfaticé muchísimo el elemento glotopolítico, que como ven sí que es bastante claro en un simple manuscrito de normas ortográficas. Muchas gracias. Bueno, Vicente, muchísimas gracias. Ahora pasamos a Juan Antonio,
Enis, que nos está hablando acerca de su propia experiencia, para luego pasar a este lado de la mesa. Bueno, en primer lugar yo también quisiera expresar mi agradecimiento a los organizadores por invitarme a participar de esta mesa redonda en tan buena compañía. Lo que traigo aquí es cómo, pensando en la brevedad de la exposición, en la modalidad de la mesa redonda, un breve relato de impresiones y experiencias propias relativas al trabajo de archivo como lo conocemos, en el contacto con las instituciones y esos papeles muchas veces viejos e inexplorados, y de una manera más amplia también en la construcción del archivo para nuestras propias disciplinas, para nuestras propias teorías, y el problema crítico teórico que nos presenta la misma noción de archivo, que al menos a mí en particular y a la gente con la que trabajo nos ha vuelto un poco recurrente hasta el aburrimiento, ¿no?, de los demás. La primera experiencia, digamos, primero debo confesar que me da un especial pudor estar viendo una reunión con tantos especialistas con larguísimas experiencias ejemplares en trabajo de archivo, venir a hablar de la mía propia, así que trataré de hacer algo más bien sencillo. La primera que se me ocurrió citar, por una cuestión de orden cronológico, tiene que ver con el archivo de la lengua, como lo piensa la lingüística, por mi propia experiencia de juventud, digamos, transcribiendo para otros materiales de grabaciones para investigaciones lingüísticas particulares, relacionadas con estudios de contacto y demás, donde, pensando en el nombre de la mesa, esta relación entre el ruido y la voz, recordé sentirme como el oyente bühleriano en esa decisión que, bueno, que Bühler suponía que sucedía automáticamente en alguna parte de la comunicación o de nuestro aparato cognitivo, donde hay que decidir justamente qué es ruido y qué es voz, ¿no? Dónde empieza y dónde termina una cadena fonética, dónde algo en esos materiales es relevante, como decía Bühler, y qué es aquello que se puede desechar, ¿no? Es decir, para quien haya tenido que pasar por el diagramita de Bühler para recordarlo, no para explicarlo, ¿no?, qué es lo que queda en el triángulo y qué es lo que queda en la parte del círculo punteado que se cae de ahí, ¿no? En ese sentido, una segunda experiencia ya para mi trabajo de investigación particular, que comencé a hacer mientras trabajaba en mi tesis doctoral en ese centro de peregrinación, para muchos el Instituto Iberoamericano en Berlín, con los materiales legados allí por Lehmann Nietzsche, con materiales que estaban consignados en lo que era para mí, digamos, para la mayoría, aún hoy, la investigación de referencia con respecto a esos fondos, que es el libro de Adolfo Prieto sobre el discurso criollista en la formación de la Argentina moderna. Digamos, estaban mencionados ahí, pero no demasiado trabajados, relacionados con lo que se conoce como el cocoliche, ¿no? Digamos, materiales que estaban ahí y en ninguna otra parte, digamos, ninguna otra parte y menos donde se publicaron y se leyeron, como se sospechan más o menos masivamente,
porque se le había ocurrido reunirlos a Lehmann Nietzsche, e incluso los investigadores que habían tenido la lucidez de sistematizar y ver esa biblioteca, tampoco habían pensado 25 años antes en que valiera la pena dar a conocer algo de eso, es decir, ir más allá del comentario de los textos mismos. Digamos. Hoy en día, 10 años después o más después de esas primeras visitas, estamos tratando de editar algunos de esos curiosos materiales, unas novelitas muy extrañas, escritas en esta lengua, en esta versión de la lengua de contacto, donde justamente me volví a surgir una vez esa pregunta por el archivo, en el sentido no solo de aquello de cómo llega aquello que está ahí a ser preservado, a ser visto, sino cuánto nos dice, digamos, cuánto más nos dice del presente, de lo que nosotros vamos necesitando, vamos comprendiendo, que del pasado que intentamos recuperar ahí, ¿no? Es decir, cuánto más, cómo crece el archivo en cuanto a la información que pretendemos obtener la tercera instancia. Tiene que ver con un proyecto que está en su etapa inicial en este momento, sobre ideologías lingüísticas en la prensa escrita, y allí la situación es un poco más desesperada, porque el trabajo con la prensa, al menos a mí, suele presentar el problema del formato, del tiempo, de la contemporaneidad. Es decir, vamos al archivo de diferentes modos, a veces vamos sabiendo muy bien qué es lo que vamos a buscar, porque está allí, y tenemos que ir y descifrarlo. A veces vamos a buscar qué es lo que rodea eso, y a veces la búsqueda tiende a sumergirse un poco en ese ruido de época. Y en ese ruido de época es muy difícil también establecer el corte, porque si nuestro objeto es la lengua, las discusiones sobre la lengua, su emplazamiento social, su historia política, si las discusiones sobre la lengua interrogan, interpelan, otras se entrelazan con otras discusiones, sucede en este momento, voy a hablar mañana, acerca de cuestiones políticas, religiosas, de las columnas que rodean ese pequeño comentario ortográfico, donde se establece el corte. En ese sentido, me parece que el acierto de la propuesta de la invitación de la relación con el ruido de la voz, me pareció muy sugestivo, justamente para pensar esa angustia del trabajo de archivo, ¿no? Que se da entre la falta y el exceso. Había traído en realidad dos breves referencias personales, usualmente para pensar esos problemas. Una viene con pieza del archivo de Walter Benjamin, Bajado de la red, ¿no? Es un pequeño fragmento alrededor de 1932, donde dice que quien quiera, pues cualquier trabajo de memoria exige el comportamiento de alguien que excava, ¿no? Algunos traducen de un arqueólogo, pero el hecho dice de alguien que está revolviendo la tierra. Y como trabaja el arqueólogo, no es tan importante, no es solamente importante aquello que encuentra ahí, sino el medio en el que lo encontró, todas las capas que tuvo que atravesar antes, donde lo que siempre se me complementa en la reflexión, donde por un lado nos dice, bueno, hay que ir,
dice todo, hay que tratar de completar, digamos, hay que llenar la mayor cantidad de espacio a la hora de disponer los materiales sobre la mesa y no olvidar, dice otro de mis favoritos, que es más contemporáneo, que yo dividido en un trabajo de 2007 que se llama El Archivo Arde. Nunca sé valorar el resto del trabajo, me gusta cómo comienza sobre todo, porque siempre estamos con un resto, digamos, siempre sin olvidar que esa angustia de la abundancia, del recorte, digamos, de dónde vamos a encontrar lo relevante, no nos va a dar finalmente más que un fragmento, más que una conjetura acerca de eso que estaba ahí. Para cerrar, que volviendo a la experiencia personal, me parece especialmente relevante hoy que el trabajo de archivo no implica solamente el acceso, digamos, no hay que ir solamente al archivo, sino que uno desde su casa tiene acceso a una infinidad de materiales donde, por lo limitado del tiempo de nuestra vida, debemos también seleccionar que ver, digamos, en mi experiencia personal con la lingüística alemana del siglo XIX, está todo, está todo en la web, en las distintas ediciones que uno necesita para comparar y demás, digamos, donde podemos ir estableciendo vínculos sin límite, con el peligro siempre de generar más ruido, ¿no? Bueno, ahí, muchas gracias. Muchas gracias, don Antonio. Pasamos ahora a Mariela. Bueno, ¿se escucha? Bueno, además de agradecer a Caro la posibilidad de participar en esta mesa, me gustó, me dio la posibilidad de pensar, ¿no? De reflexionar el trabajo que uno pasa para construir un corpus, para pasar del ruido a la voz, como se llama esta mesa. Eso que va a ser después nuestro objeto de estudio. En mi experiencia, que claro, es acotada, yo creo que lo primero que orienta la búsqueda del archivo es el tema de investigación. O sea, nuestro interés ya es el primer camino, el primer paso a seguir para ver qué buscar, a dónde buscar, qué documentos estoy interesado en encontrar. En mi caso, es una investigación que terminé y que puedo hablar de ella y no de la que está en curso, porque todavía me genera mucha angustia. Mi interés era estudiar, o sea, saber qué lugar ocupaba la escuela y la lengua en la construcción de la identidad nacional uruguaya, estudiando las representaciones del lenguaje que los documentos de esa institución producían. Entonces, eso es enorme. Entonces, ¿qué hago? ¿Estudio los libros? ¿Qué libros? Los libros de lectura, de lenguaje, todos los libros, de historia, de geografía, los únicos. Estudio material legislativo, porque la institución educativa tiene mucho, leyes de educación, decretos, circulares, resoluciones. Estudio también revistas pedagógicas oficiales. ¿Cómo hago ese reporte? ¿Y en qué periodo? ¿En el periodo fundacional, el Estado Nacional y nada más? En el caso de Uruguay, con la reforma materiana, o qué? Y entonces, creo que yo quería por lo menos llamar la atención sobre tres desafíos por los que yo, problemas, angustias por los que yo pasé. La primera que tiene que ver, aunque parece una cosa práctica, no lo es, y es el acceso a los documentos, que no es menor. Tiene que, me parece, mucho que ver con cómo nuestros países y nuestras instituciones conservan los documentos. En el caso de Uruguay, la institución educativa no conserva bien sus documentos. Yo sé que hay documentos que tenían que estar ahí, porque eran oficiales, memorias escolares, obligatorias de redactar por el director de educación, y resulta que ese año se había llevado, no estaban. También implica asumir que uno tiene que tratar con gente que lo pueda atender bien o mal, eso no es menor tampoco, que se puede trancar muchísimo, hacer unos trámites, muchas cuentas, cursos, para todos los documentos digitalizados, y también superar la angustia de que
hacer eso, para mí por lo menos es importante siempre tener en cuenta las condiciones de producción, de circulación y de consumo. O sea, quién lo escribió, para qué, cuándo, en qué contexto, quién lo leyó, o sea, cómo circuló. En el caso de la educación es bien claro, no es lo mismo un texto de lectura como el que yo estudié, declarado de uso oficial y obligatorio en todas las escuelas del país, o sea que no había manera de no leer ese libro, que un texto secundario, qué sé yo. O no es lo mismo una circular o una disposición obligatoria para los maestros que un artículo publicado en una revista pedagógica, ¿no? Entonces, tener siempre eso presente. Y también las condiciones de consumo, o sea, luego, más adelante en el tiempo, ¿qué repercusión tuvo en la sociedad ese documento que yo ahora estoy trabajando, ¿no? Desapareció, nadie sabía que existía, tuvo un fuerte peso a lo largo de los años. Por ejemplo, en el caso de lo que yo he estudiado, todo la reforma vareliana hasta el presente es una cosa que genera muy actual en Uruguay. Uno dice Varela, todos saben quién es Varela. Escribe Varela, el dice Varela, qué sé yo. En cambio, si le nombrás a Martínez Vigil, que es una angustia actual, yo no sabía quién era Pablo Martínez Vigil, por ejemplo, que había escrito cuestiones sobre fotografía y qué sé yo. Por ejemplo, ¿no? Esas tres cosas, de producción, circulación y consumo. Y por último, cuando uno trabaja con materiales diversos, de distinto tipo, libros, cuestiones legislativas, publicaciones pedagógicas, ¿cómo construir series de documentos? Eso puede verse como un problema, esa diversidad, esa heterogeneidad de documentos, o puede verse como una ventaja. Si uno trabaja como con series centrales y series complementarias, me parece a mí, por lo menos me sirvió, en donde las series complementarias iluminan o incluso dan cuenta de la relevancia de las series ciudadanas. Por ejemplo, decretos circulares que dicen que tal y cual libro es oficial o es obligatorio, o no, o que recuerda la obligatoriedad de los libros, o ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo trabajar en esos niveles, ¿no? De construir una serie de documentos centrales y luego series de repente complementarias que también iluminan esas otras series y que además permiten también escuchar distintas voces, ¿no? Dentro incluso entre la institución, distintas voces, ¿no? Las voces de maestros, de directores, de inspectores, incluso de comunicaciones pedagógicas, de especialistas de la época. Ni que hablar si uno, como decía el compañero, empieza a trabajar con prensa y ve las repercusiones en la prensa, las cuestiones educativas, ¿no? Eso no es. Bueno, en esta primera intervención quería llamar entonces la atención sobre estas tres cosas: el acceso al corpus, cómo medir la relevancia de los documentos que encontramos y cómo generar series a partir de materiales diversos. Bueno, Mariela, muchas gracias. Ahora pasamos a Laura Villa. Muchas gracias por la invitación a participar en la mesa. Yo tengo unas notas que ahora van a resultar un poco redundantes sobre la teoría y práctica del trabajo en el archivo, siguiendo la metáfora que propone en la mesa, del ruido a la voz. Hablando que la concepción del archivo es bastante literal, es decir, el lugar donde se guardan documentos valiosos de valor, obviamente remite a la producción históricamente situada de la creación y acumulación de documentos en el archivo y a una lógica particular de selección y clasificación de los documentos que entran o no en el archivo. En ese sentido, el primer ruido del que quiero hablar es quizá el más obvio, es un ruido institucional que ya hemos mencionado, que precisamente se deriva de esa concepción históricamente situada del archivo y del sistema de valores que le confiere interés a unos documentos sí, pero a otros no, que de este modo quedan excluidos no solo del archivo, sino también de la esfera del conocimiento. Toda conformación del archivo, igual que toda conformación del corpus, supone un recorte, o mejor, varios recortes, de un universo discursivo concreto, ¿no? Así, el lugar del archivo, además de ser un lugar de custodia, es también un lugar de exclusión de documentos que no están, de instituciones enteras que no formaban parte del órgano de administración del Estado-Nación, pero también de grupos minoritarios o de grupos que quedan fuera de la parte central del Estado-Nación, que por tanto no han llegado hasta nosotros, ¿no?
cuya presencia queda excluida. Un segundo sentido en el que podemos dar esta idea del ruido institucional, se relaciona con el acceso al archivo del que nos hablaba ahora Mariela. El ruido, la distorsión e incluso a veces el silencio forzado lo impone aquí el guardián que custodia el archivo, el arconte revestido con el derecho de guardar e interpretar el archivo o de seleccionar quién lo interpreta. Quienes restringen la entrada al archivo se valen del poder del Estado o de la institución para negar o limitar la entrada al archivo y o sus documentos. El libre acceso de catálogos ahora en línea por los desarrollos tecnológicos y por los reportes en el personal de los archivos aminora un poco este poder del arconte, del guardián del archivo, pero todavía nos enfrentamos a ese ruido, ¿no? del acceso. Todavía existe esa figura del arconte, por ejemplo, por poner un ejemplo, instituciones como el Archivo de la Real Academia Española, que mencionábamos esta mañana, donde doña Elvira Fernández del Pozo, licenciada en Historia por la Universidad Complutense de Madrid, custodia el archivo de la RAE, o al menos lo custodiaba cuando yo realizaba mi investigación para la tesis doctoral, y a falta de un catálogo abierto de los fondos del archivo, el investigador se ve obligado a medirse con el arconte, a pasar por el arconte, que a su gusto oculta, limita o revela el contenido del archivo. Les cuento aquí la experiencia personal de visitar el archivo de la RAE en varias ocasiones durante 2007, 2009, 2010, inviernos y veranos, cuando realizaba la investigación sobre estandarización lingüística y construcción nacional en las décadas centrales del siglo XIX, ortografía y gramática sobre todo, y nunca tuve acceso a qué contenidos o qué documentos contenía ese archivo que pudieran ser interesantes para mi investigación. Lo único a lo que tuve acceso así de una manera más o menos directa fueron las actas de la primera mitad del 19, que quienes las hayan consultado saben que más o menos dicen: vinieron fulano, mengano, sultano, rezaron, revisaron el diccionario de tal a tal palabra, y rezaron, se fueron. Ahí encontré, sin embargo, en una de las actas, se anotaba que recibía la academia una carta de una asociación de maestros que les proponía que apoyaran una reforma del alfabeto por ellos ideada. Pregunté entonces a doña Elvira por este documento, me dijo que con los datos que le ofrecía no podían localizar mi documento en el archivo por el modo en que se clasifican los documentos en el archivo de la RAE en carpetas no necesariamente organizadas ni por tema ni por año. Intenté acceder al documento en algunas otras ocasiones sin éxito, y en una de las visitas pues pregunté de nuevo por el documento sin diferentes resultados. Pues, con suerte me habían robado el bolso unos días antes en Madrid, incluido mi ordenador y gran parte del trabajo del verano, y estaba no particularmente de buen humor. Entonces cuando le pregunté de nuevo por el documento y me dijo que no me lo podía encontrar, le dije, bueno, pues entonces tendré que escribir en mi tesis, reconozco que no de muy buena manera, tendré que escribir en mi tesis que este documento no se halla en el archivo de la RAE. Entonces muy incómoda me dijo, bueno, eso no lo puedes asegurar porque no sabemos si está o no está. Resultado, los 2 días después me presentó la carta de los maestros en cuestión y algunos otros documentos relevantes. Esta limitación al acceso del archivo de la RAE, se refería Luis Fernando esta mañana, es particularmente flagrante y frustrante cuando es una institución que recibe fondos públicos, ¿no? Bueno, una vez penetrada la trama del acceso al archivo o el arconte, nos encontramos con otros problemas, otros ruidos, relacionados esta vez con la labor desarrollada dentro del archivo, es decir, con la práctica de la recogida y la acotación del corpus. Por un lado, el ruido del silencio, de las largas horas infructíferas del archivo, y aquí operan, como ya mencionasteis, ¿no? Algunas barreras institucionales que tienen que ver con la limitación del tiempo y de los recursos, sobre todo económicos, para realizar labores de investigación en el archivo. Trabajo que las universidades no contemplan o contemplan solo en la medida de los resultados, es decir, las publicaciones que prestigian a la universidad. Por otro lado, los investigadores nos encontramos en el archivo con el ruido de nuestras propias voces interiores, la seducción del archivo, que nos empuja a indagar el secreto, lo escondido, el origen, que no nos permite parar, en fin, que nos convencen también como investigadores de que nos cabe el deber, o al menos la capacidad de revelar las voces dormidas del archivo, ¿no? Y aunque la mayoría de los historiadores e investigadores actuales del archivo reconocemos que esta capacidad es ilusoria,
También reconocemos el peso de nuestra voz, que tramita las del archivo. También creo que nos resulta difícil ocultar la felicidad de nuestras voces interiores cuando descubrimos un nuevo documento que nos parece hermoso, independientemente de la función que haya tenido en la época. Finalmente, y esto creo que es así cuanto más nos acercamos al momento presente, por lo menos esa fue mi experiencia trabajando con pues, la promoción del español en Brasil y con la promoción del español a nivel internacional en época más reciente, nos invade el ruido que provocan las múltiples voces del archivo, a lo que también se refería antes Juan Antonio, ¿no? Es decir, la multiplicidad y también dispersión de los lugares tanto físicos como digitales en los que encontramos documentos pertinentes para nuestra investigación, que por la duración limitada de nuestras vidas pues no tenemos posibilidad de ver, ¿no? Sentimos aquí la necesidad de construir un archivo de archivos. De alguna manera hay un momento en el que el investigador se pierde en tantas ramas y es un momento realmente frustrante para la investigación, ¿no? Y de nuevo la limitación del tiempo para reinar la cosa. Recortada y recogida la información del archivo, el momento de la interpretación, me parece a mí, además de darle voz al archivo, recupero aquí la idea de darle de la voz impuesta en el archivo, sobre el archivo, para referirme no a la voz, sino a las voces, las múltiples voces de cada investigador que se acerca al archivo con sus bagajes teóricos y sus intereses de campo particulares. Toda voz interpretativa, quizá en mayor medida, pero no solo, la que se presenta como la transmisión de la verdad del archivo, me parece a mí una distorsión, un nuevo ruido que resulta de las preguntas que mueven al investigador, del trabajo de la recogida de fondos y de la interpretación de los materiales. Sitúo también aquí la voz glotopolítica, pues aunque reconocida y asumida nuestra incursión en el archivo como una voz particular, supone también es una distorsión en el sentido de voz con unos intereses particulares. Termino mencionando que para mí esta voz glotopolítica se singulariza por su interés en los procesos históricos pasados y presentes, esa conexión de nuevo, de configuración de la autoridad lingüística, de la norma, de la desigualdad a través de la lengua, de la implicación entre lengua y las formas y el ejercicio del poder. Ese interés nos mueve también a cuestionar las narraciones del pasado realizadas por cierta historia de la lengua e historiografía lingüística que creen la transparencia del archivo y no se cuestiona su verdad, ¿no? Así, los recortes que operan esas disciplinas en el archivo, en la interpretación de los documentos también, se convierten, me parece a mí, de algún modo, en objeto del interés glotopolítico, o sea, una revisión de las grandes narrativas de la historia, ¿no? Hay una descontextualización o contextualización periférica de los momentos estudiados. La glotopolítica, creo yo, opone una contextualización radical, que implica, entre otras cosas, un interés por lo cotidiano, por los pequeños episodios y por los personajes excluidos o marginados de las grandes narrativas, y por una amplia batida del archivo que atiende no solo a grandes obras lingüísticas, sino también a obras menores, panfletos, textos literarios, políticos, biográficos, etc., como lugares donde se observa la configuración del objeto presente de nuestro estudio, es decir, lo político del lenguaje. Bueno, entonces, ahora para empezar quisiera hacer una pequeña pregunta. Bueno, no es pequeña. Tal cual las narraciones que he escuchado hoy, los testimonios de sus relaciones con el archivo, hubo mucho énfasis en la angustia ante el ruido, y se habló de diferentes maneras. La abrumación, el abrumamiento ante la cantidad de documentos, los protectores, los guardianes, las diferentes líneas de fuerza que estaban construyendo el campo dentro del cual uno está tratando de armar la historia que uno quiere contar. Sin embargo, no escuché mucho acerca de cómo lograron ustedes salir de ese territorio de angustia. Puede ser simplemente que son todos ustedes unos neuróticos, o cuál fue la manera a través de la cual ustedes lograron pasar del ruido a la voz, y cómo
¿Cómo construyeron esa voz? Entonces, ¿a alguien le gustaría empezar? Bueno, A ver, en mi caso, yo me gustaría hacer, creo que lo hacemos todos, pero me gustaría hacer mención a Hayden White, la idea de, lo que se llama en inglés de plotting, la creación de una historia coherente que se hace siempre, pero que es importante que seamos conscientes de que lo estamos haciendo. Y fue una ayuda al poder encontrar contextos. En mi caso, cuando fui capaz de fechar este manuscrito famoso del que he hablado, cuando fui capaz de fecharlo, entonces jugué un poquito con las fechas y dije, ¿qué episodio lingüístico o político, económico podría hacer este manuscrito importante? Y elegí, pues eso, la creación de Madrid como capital de la península ibérica. Pero habría otras posibilidades también, considerar que, bueno, ¿por qué se escribe esto en Milán? Y entonces tendríamos que mirar que la mayoría de las gramáticas y tratados se estaban haciendo con el objetivo de enseñar el español a los extranjeros. Y la zona italiana era, sabemos por Juan de Valdés, Diálogo de la Lengua, que había un interés por parte de los italianos de aprender el castellano. Pero vamos, el consuelo ante el ruido en este caso fue el hecho de que había contextos del conocimiento histórico, el hecho de que había una fecha de creación de una capital en la España de aquella época, y esto me ayudó en cierta medida haciendo uso de la interdisciplinariedad, pero siempre siendo muy conscientes de que estamos utilizando terminología de Roland Barthes, estamos creando mitos en el sentido de que estamos colocando un mismo texto en diferentes contextos. Y bueno, creo que lo importante es que seamos conscientes de nuestra labor creadora. No sé si esto sería un consuelo o si el éxito... Al final, un consuelo, y es muy triste que diga esto, un consuelo es que publiqué este trabajo, ¿de acuerdo? Pero hay que ser un poquito más auténtico, en el sentido de que tú debes de acercarte al archivo para tener un poquito de satisfacción personal, pero tratando de alimentar una inquietud. Pero como afirmaba Laura, y esto lo hablamos también en nuestras conversaciones, el publicar es una presión adicional. Esto lo tenemos que hacer porque nos gusta. Bueno, yo voy a retomar lo que dice en el sentido del contexto, ¿no? O sea, en el caso mío, por supuesto que eso, trabajar también con documentos históricos, implica, como decía él, tener mucha información histórica, educativa, del contexto filosófico, sociológico, y poder establecer periodos históricos, periodos educativos, en mi caso, que trabajé con documentos educativos, que permitan ir haciendo cortes dentro de los documentos. Y también, como mencionaba, en el caso mío, trabajar con una serie central, que fueron los libros de lectura obligatorios, y luego con una serie complementaria que dominaba esa serie, que eran las publicaciones pedagógicas y la presentación educativa. Esa fue la manera que yo encontré. Y yo me refería un poco a angustia inicial, pero en realidad no es angustia, uno lo hace obviamente porque le gusta hacerlo, ¿no? Bueno, sarna con gusto no dice, no, ¿cómo es? Sarna con gusto no pica, como decimos nosotros. Pero una vez que uno le muestra la vuelta de cómo es, en un momento uno se da cuenta, y entonces la satisfacción es tan grande que, ¿no? Logré construir el corpus, hacer el recorte, este va a ser mi objeto de estudio, y para poder estudiar este tema que es lo que a mí me interesa, ¿no? Las voces internas que llegan en la... Yo creo que sumaría eso a la terapia de grupo. Tenemos la gran suerte de tener un grupo de gente, investigadores interesados en los mismos temas y realizando el mismo tipo de trabajo, y visitas de fuera igualmente amorosas que se sientan y comentan con uno esto construye un corpus interesante, este documento viene por aquí, yo que ese archivo, es decir, te dan pistas y te animan, y eso a mí
para superar los momentos de mayor angustia, me parece. Yo, más allá del alcance o la certeza del diagnóstico, no voy a poderme esquivar. Creo que por un lado es muy cierto lo que acaba de decir Vicente, ¿no? Uno consciente de la factura de su propio recorrido, pero hay dos ilusiones, quizás, no sé si es, en mi experiencia, hay dos ilusiones que ayudan a mitigar un poco esto. Una es justamente la de lograr hacer audible una voz que no se escuchó durante mucho tiempo. Quiero decir esto sin epopeya, digamos, no es digamos, por lo menos en lo que a mí concierne, soy muy consciente de que no vamos a lograr reivindicar a los oprimidos ni por el alcance del propio trabajo, pero sí poner oído a algo, digamos, ahí donde hay un archivo, institución, pero que tiene un criterio, digamos, que tiene una serie de arcontes que le fueron dando forma, digamos, una forma canónica, una verdad transmitida, que al volver sobre eso que había caído del lado del ruido, empieza a dejar oír ciertas voces que quizás no completan el panorama, pero molestan un poco en la imagen recibida. Esa es una pequeña satisfacción. La otra, también desde mi trabajo particular, digamos, creo que en la glotopolítica es una afición que abunda, es ver cómo han ido cobrando forma esos archivos, ¿no? Insisto, como instituciones somos pensados como corpus, ¿no? Como materia prima para investigaciones de tipo literario, folclórico, lingüístico, ¿no? Es decir, el siglo XIX es fabuloso para eso en distintas latitudes porque hay mucha creación de archivos, ¿no? Mucho filólogo, gramático que nos dice, y en muchos casos da la sensación de tener razón, digamos, que está empezando desde la nada, rescatando el manuscrito, yendo a entrevistar a un campesino para que le cuente la historia, que le contó la abuela, que le contó la bisabuela y demás, y transcribiéndolo de acuerdo a lo que él piensa que es relevante. Y en ese caso, digamos, el poder dar cuenta, no de esa voz que ya no se puede escuchar, que ya no la tenemos, pero sí de ese rebordo de quemado, como decía el amigo, es también, bueno, quizás tiene mucho que ver con el gusto del trabajo propio, ¿no? Es decir, tiene que ver, hay una dimensión meta-archivística ahí que se vuelve parte de lo mismo. Yo mi pequeña anécdota la tenía con el problema que estábamos mencionando recién, de los desvíos que uno va haciendo con los hallazgos. Terminé, voy a confesarlo, estudiando muy parcialmente leyendas estonias. Dígame cómo llegué ahí, por una cita que hacía Jacob Grimm. En un momento dije, bueno, ¿de dónde la sacaba? Porque en el momento que lo decía parecía un conocimiento inmemorial. La cuestión es que la leyenda estonia que Grimm citaba, la acababa de citar un corresponsal, la acaba de publicar un corresponsal de él en alemán 5 años antes, que había ido, bueno, contaba todas las entrevistas, los estonios que no querían hablar con él, bueno. Y lo había publicado en alemán. Y pocos años después, la generación de lingüistas siguiente, digamos, porque a nadie le interesaba que se leyera en estonio, porque nadie lo iba a poder leer. La generación siguiente dice, no me importa el mito acá, lo que me importa es cómo lo cuentan, la oralidad, digamos, comienza a ser relevante esa otra lengua y no el relato. En muy poco tiempo, digamos, comienza a ser inútil el trabajo que había hecho muy poco tiempo antes
el otro. Digo, bueno, ver esos, digamos, esos procedimientos también ayuda a mitigarlo. ¿Alguien más? ¿Alguien tiene una pregunta por hacer? Vicente, precisamente ahora exponías como la fecha posible de este manuscrito es alrededor de 1600 y decías que es cuando había mucho interés por la enseñanza del español a los extranjeros. Estaba yo recordando el famoso libro de Amado Alonso de la pronunciación medieval a la moderna en español, en donde a base de los libros de enseñanza de español a franceses e ingleses, él puede ir reconstruyendo el modo en que evolucionó la fonología del español. Este manuscrito no justificaría mejor su relevancia en estos términos de cómo puede uno reconstruir ese momento. A ver, sí. Relacionado con eso, la verdad es que cuando yo presenté o sea, yo presenté no la misma presentación que he hecho hoy, pero lo hice en Berkeley porque habíamos hecho un pequeño libro en honor al profesor Milton Acevedo y fue parte de esto. Entonces, la mayoría de mis dos advisors de mí, o sea, mis dos directores de tesis me dijeron: Vicente, es que aquí has demostrado que tú eres realmente un filólogo. Cuando realmente a mí lo que me llamó la atención, o sea, lo más importante al menos de mi capítulo es el elemento glotopolítico, pero con diferencia. Pero yo ahí tuve que ir, y efectivamente, realmente mi investigación en un principio, en la transcripción del texto, en el aparato crítico, tuve que, y esto está muy bien, claro, tuve que mirarme historias realmente, y gramática histórica pura y dura. Y de Melchor Cano creo que está publicada en el 2004, que es una obra magnífica, pero es de gramática histórica pura y dura, porque todas estas dicotomías que yo he puesto, o sea, suenan muy claras cuando las pones en PowerPoint, pero o sea, espero, al menos comprensibles, pero hay que, realmente hace falta ahí un bagaje, hay otra interpretación de muchísimos textos que los especialistas han llegado a decir, bueno, en esta época pues se pronunciaba la H o no se pronunciaba la H, etcétera, etcétera. Me tuve que leer a Ralph Penny, que decía que si la pronunciación de la H no tuvo éxito en el castellano, sí la tuvo en inglés, etcétera, etcétera. Pero sí que efectivamente se podría, yo hice algo de esto, rastrear un poquito cómo estaba la situación. Y una de las conclusiones sería que en un principio, y lo tenemos en un autor español que fue a México y hablaba que ¿cómo se llama? La competitividad lingüística estaba en un principio entre Toledo y Sevilla, que es lo que siempre hemos pensado, se nos enseña. Pero este manuscrito nos puede decir que la competitividad en este momento no era entre Toledo y Sevilla, sino más bien Toledo y Sevilla unidas frente a una ciudad como Burgos, por ejemplo, o incluso Madrid, que se estaba acercando, pero bueno, Madrid era el objeto de lucha. Pero vemos que esa dicotomía se cuestiona y se puede transformar. De acuerdo a este manuscrito, Sevilla y Toledo se unen en la pronunciación correcta, al menos en los dígrafos o en las grafías que estamos aquí mirando. Entonces sí, verdaderamente, y yo creo que a lo mejor incluso se podría desarrollar un poquito más, pero definitivamente sería otro contexto importante, un contexto ya más, bueno, no necesariamente filológico, pero me llama la atención la pregunta porque realmente estaban convencidísimos. Vicente, tú aquí has demostrado que eres un filólogo y yo estoy muy contento de la pequeña formación filológica que el contexto de mi vida me ha dado. Pero la principal razón por la que escribí por la que investigué era interés más bien glotopolítico, ideología lingüística. Pero gracias, gracias. Sí, bueno, hermoso el panel, realmente muy, muy estimulante. En relación con lo tuyo, Vicente, que es fascinante, a mí lo que me interesaba era Milán, porque Milán es la periferia. Milán es el lugar de los exilios, de las migraciones.
Y esas periferias siempre han querido participar en las decisiones del centro. Por eso le tienen un afán codificador muy fuerte. Y posiblemente sea interesante indagar en cómo eran las migraciones en ese momento. Es decir, quiénes eran los que llegaban a Milán, quiénes eran los que formaban parte del sector dirigente de Milán en esa etapa. Y así podés, creo, articular mejor que con el tema de la enseñanza del español a extranjeros, la hipótesis tuya. Es decir, es un momento de grandes transformaciones, se construye la capital y la periferia quiere que se escuche su voz. ¿No es cierto? Ahora, su voz se escucha por el afán codificador. Ahora, esa codificación se hace a partir de los sujetos y de las hablas que esos sujetos portan, ¿no? Por eso me parece interesante, me parece que puedes hacer una integración, ¿no? Pues muchísimas gracias. Sí. Habría que ver... Pensá que en la historia nuestra, la historia del español, los exilios han sido muy fuertes, muy importantes, ¿eh? Pensemos que la gramática una de las más importantes del 19, como la de Salvá, surge también del exilio, ¿no? Claro. No, muchísimas gracias. Sí. Lo que puedo decir, un detallito, sí, es que este señor... bueno, digo señor, y aquí estoy ya leyendo de una manera porque aquí no hay ningún tipo de... Pero la autora o el autor realmente llega un momento en que dice que donde mejor se habla es en Extremadura. ¡Pum! Lo dice así. Pero, a ver, lo dice y ustedes saben que Extremadura sería la parte debajo, o sea, la parte al sur de la Sierra de Guadarrama y quedaría, saben ustedes que linda con Portugal, etcétera, etcétera, y que hay dos zonas lingüísticas, una más parecida a Andalucía, otra más a rasgos leoneses, etcétera, etcétera. Pero después también es capaz de criticar ciertas pronunciaciones extremeñas, defiende a un poeta sevillano, etcétera, etcétera. Entonces, se puede indagar la posibilidad de que fuera un extremeño quizá exiliado en Milán. Y vemos cómo esto ya, de nuevo estamos creando una narración a lo Hayden White. Pero claro, esto es interesantísimo y es algo que se puede considerar, así que te lo agradezco muchísimo. Bueno, y sabiendo también que nuestro saber es conjetural, siempre. Sí, y no podemos escapar de eso, ¿no? Bueno, me quería referir un poquito también a lo de Juan. Vos hiciste una pregunta linda, es decir, ¿dónde nos detenemos? ¿Dónde hacemos el corte en la búsqueda de otros materiales, ¿no? Es decir, yo cambiaría la pregunta, ¿por qué necesitamos convocar otros materiales? ¿No es cierto? Y cuando trabajamos en glotopolítica, porque no nos responde de los materiales lingüísticos las preguntas que nos estamos haciendo, ¿eh? O encontramos contradicciones en esos mismos materiales. Yo te doy un ejemplo de un trabajo mío. Es decir, cuando estaba trabajando con la reforma ortográfica chilena, allí yo percibía el gesto enérgico del Estado chileno de tomar la decisión de marcar la nación a la lengua, ¿no? Pero al mismo tiempo se hablaba del español americano. Entonces ahí estaban jugando distintas representaciones de nación. Y esas representaciones de nación yo las podía encontrar en otros materiales, como eran los manuales de historia, los ensayos, y ahí me vi obligada a ver esos materiales. Pero es verdad que ese es un problema para el que está trabajando estos temas, es decir, ¿dónde se detiene? Pero también, ¿por qué necesita convocar otros, no? Y en realidad... Sí, ¿no? Lo que excede nuestras competencias muchas veces, ¿no? Tiene ese temor de comenzar a tocar demasiado de oído, cuando sabes el sentido de lo que se está diciendo aquí no tiene que ver con algo específico, sino con... Sí, con otras cosas, claro, sí. Pero ahí uno tiene que aceptar el desafío e indagar en otras cosas. Bueno, y en relación con lo de las chicas, me pareció interesante que se planteara un problema, y es que cuando vamos al archivo, nosotros vamos a encontrar documentos que no sabemos si realmente fueron relevantes, significativos, etc. Pero ¿por qué son interesantes? Porque nos muestran el clima de época, porque nos muestran los sectores que han sido descartados, aquellas posiciones que no triunfaron. Si no, estaríamos trabajando siempre con lo que los sectores dirigentes, lo que triunfaron, han producido. Entonces la relevancia de un texto no está tanto en que haya tenido una gran circulación, que ha estado ligado a las decisiones de Estado, ¿no? Sino que es interesante y es relevante porque muestra distintas posiciones frente a un determinado tema. Entonces el archivo nos permite eso, y creo que el trabajo de ustedes lo mostró.
grandes obras lingüísticas y las grandes instituciones. Vamos a reflexionar desde la Agencia de Instituciones Menores sobre los derechos lingüísticos. Eso muy brevemente, por complementar, porque el planteamiento que hacía Elvira a mí me recordaba a Reinhard Koselleck y el concepto de los futuros pasados, es decir, nuestra responsabilidad, que es a lo que acabas de hacer referencia tú, Laura. Esto chirría, yo creo que hablo de voz potente, no, pero brevísimo, ¿no? Y efectivamente nuestra responsabilidad como historiadores es la de acudir a un momento en el cual se imaginaban una multiplicidad de futuros, entre los cuales uno fue. Pero tenemos que retornar a esa multiplicidad de imaginarios. Sí, yo iba a decir una cosa, pero se me ocurrió ahora otra. Una era, retomo la más reciente a raíz de lo que decía recién Elvira, se me ocurre que la experiencia mía con el trabajo de archivo es que cada vez tengo que leer menos de lingüística y más de otro montón de cosas para entender lo que se dice sobre el lenguaje. Es como una necesidad de saber cada vez más de quiénes eran y qué vinculación tenían los que decían determinadas cosas, las personas que decían determinadas cosas. ¿Por qué de golpe estoy analizando archivos y pasa algo que me queda como una brecha ahí que no entiendo qué pasó? ¿Y por qué esa persona dice algo que no se esperaba dentro de lo que venía siendo el discurso o los acontecimientos que se venían narrando? Entonces ahí uno tiene que empezar a leer cada vez más historia, más detalle, saber, porque de repente en un pequeño detalle que puede ir o una relación de parentesco o una pequeña pelea o un nombramiento que hubo que hace que alguien que escribió eso cambió de idea y fue para otro lado. Y entonces uno solo con el documento y lo que nos dice sobre los episodios político-lingüísticos no le encuentra la explicación. Eso a mí me ha pasado de manera angustiante, voy a usar la palabra que están usando mucho, con la historia más reciente, con el trabajo dentro de la dictadura militar, acentuado por todas las censuras y todo lo que sobrevolaba o subyacía de lo que finalmente quedaba escrito, ya sea en la prensa o en las actas. Viendo las actas de la Academia Nacional de Letras, de ese periodo, el informe sobre el problema idiomático fronterizo de la Academia Nacional de Letras, por ejemplo, acceder a la famosa carpeta donde estaban, aun cuando fueran archivos públicos, que los pagamos todos, fue un trabajo enorme. Me decían que no sabían dónde estaba, que podía estar trapapelada, y ahí me doy cuenta que es porque muchos protagonistas están vivos. O sea, el problema de la historia reciente, aunque no sea tan reciente, es que aunque o están vivos o la memoria está muy delicada todavía, duele mucho, como para que larguen así los documentos para que uno se ponga a escarbar en algo que no tiene tantos años, ¿no? Entonces ahí, para entender las brechas que había de por qué la academia venía con un informe, una onda determinada, más abierta a la enseñanza de portugués, por ejemplo, en la frontera, y de golpe da una marcha atrás. Y el informe termina siendo una cosa absolutamente lavada, donde las propuestas de una de las que integraban esa academia, que tenía vinculación con los programas de educación bilingüe de Quebec, ¿no? Una mente más abierta. ¿Por qué vino esa censura? Y en qué medida quedó ese informe, había que estar preguntando quién era esa señora que yo no sabía que integraba esa comisión, qué vínculos tenía, qué pasó, qué lugares ocuparon todo, con la historia oral, porque eso no está escrito todavía. Entonces, los documentos escritos terminaban complementándose con la chismografía de la vuelta. ¿Qué vínculo, qué pasó con esta? ¿Era la hermana esta? ¿Y por qué esta hizo esto? Bueno, porque esta era la hermana del diputado que tuvieron. Entonces termina siendo la historiografía lingüística una especie también de chismografía y de
de búsqueda bibliográfica, pero también de conversaciones, de búsquedas, ¿no? Para ver cómo complementar por donde sea y darle sentido y entender esos hechos, ¿no? Entonces, bueno, un poco era eso a raíz de lo que decía, salía el tema. Bueno, es la 1:30, entonces nos hemos pasado un poco, así que les doy muchas gracias a las personas que han estado en la mesa redonda, las personas que han hecho las preguntas y el resto de ustedes, y dejamos aquí por ahora para que a las 2:30 empecemos de nuevo con las diferentes mesas. Y si necesitan información acerca de lugares para comer, estoy en la puerta para dar toda la información necesaria.